Ahora sí, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están mis doctores queridos? Bienvenidos a clase. Buenas noches, doctora. Buenas noches, profe. Buenas noches. Doctora. Buenas noches. ¿Cómo les fue con esa película, doctores? Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, No, profe. pero ¿cuál Sí, de sí, terror? doctora. Que eso no es de terror. Doctor Es Wilson, difícil. ¿sí ve? Y usted asustándose antes de... La vio No, con cámara, no. hermano, para que no Pero lo eso es que los poseyera niños no ningún le mal ponen espíritu. cuidado. Buena, ¿no? Estuvo Sí, buena, sí, interesante. señora. Lo mantiene La uno. reflexión, la reflexión. Listo, vamos entonces a solucionar el ejercicio, pero antes, claro que no están sino 37. Tiene unos errores de fotografía la película. Sí. Antes de, creí que ayer estaban todos en clase, pero al parecer no, porque hay personas preguntándome por el parcial, que si no lo pueden hacer solitos, Ah, que Qué se mataron belleza. gastando la pena. en todos los que preguntaron falla. Entonces, pues hay que divulgar la información. De pronto no falta que no pudo conectarse ayer y como esa parte no la grabamos, pues de pronto por eso no se enteraron. Entonces hay que correr la voz de que no vayan a presentar el parcial, porque el parcial lo vamos a hacer de una vez ahorita aquí. Y me decía alguien, profe, entonces, ¿cuál es el ejercicio del parcial? No hay ejercicio del parcial, ¿listo? El parcial ya todos tienen 5, eso no hay problema por ese lado. Vamos a divertirnos hoy con esa película y con las opciones de respuesta que ustedes puedan darnos el día de hoy. Vamos a ver cómo cerramos con broche de oro nuestro módulo del día de hoy. Espero les haya ido muy bien también en su clase con el otro profe que tenían de administrativo. Y pues nada, entonces comencemos. Voy a buscar el parcial. En algún lugar del mundo debe estar el parcial. Un momentico, ya por acá lo tengo a la mano. Acá está. Listo. ¿Están ustedes? Acá están, ya. Vamos a compartir pantalla del parcial. Sure. Listo. Este es nuestro parcial que íbamos a hacer como parcial, pero que realmente va a ser el parcial de cierre sin nota, sino solo por el placer de aprender del día de hoy. ¿Listo? Entonces, el parcial está basado, lo voy a decir porque pues de pronto hay personas que vean nuestras clases en diferido y no saben de qué estamos hablando. Nuestro parcial está basado en una película que se llama El cadáver de Anna Fritz. La idea era que lo vieran la película y de acuerdo a lo que vieran en la película contestaran una serie de preguntas. Vamos a ver entonces cuáles eran las preguntas que había que responder. Bueno, estas son las reglas del parcial y aquí están como tal las preguntas. Nos dice, una vez observado lo anterior y bajo el supuesto que los hechos ocurrieron en Colombia el día de hoy y que Paul e Iván nunca fueron atacados por Ana, responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿por cuáles delitos y por qué? O sea, es decir, eh, en grado de qué debe responder Iván. Un momentico que hay un audio prendido. Un segundo. Ya. Debe responder Iván. ¿Y en qué grado de participación debe hacerlo? Realice la adecuación típica completa. De hecho, me sorprendió que hubiera gente rebanándose la cabeza, como digo yo, sacando penas cuando no había que sacar penas. Pero bueno, listo. La primera pregunta es Iván. Iván es como el más barraquito de los tres, el que como que dice hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces vamos a ver primero esa primera pregunta. Entonces vamos a construir juntos aquí las opciones que ustedes me vayan dando de acuerdo a su participación del día de hoy. Vamos a colocar acá Iván responde por. Entonces, un momento, vayan levantando las manitos, ya les doy el uso de la palabra. Acá vamos a hacer un cuadradito.
por aquello de no perder la costumbre. Ya vi que levantó la mano nuestro fiscal estrella carcelero por excelencia, el doctor Caldas. Entonces esto va a estar bastante interesante. Yo como que amplío el cuadro porque con él, eso es medio código penal que le vamos a imputar a estos pobres muchachos. Deme un segundito. Mentiras, Oscar, doctor el Caldas. último Usted diga, sabe que yo lo quiero mucho. como para que el último diga no hay nada. De pronto cambiemos la visión de este fiscal a lo largo del módulo, lo hayamos logrado cambiar. Pero si Listo. no pasó nada, No Pero él pasó tenía nada. miedo. Sí. Sí, pero él tenía miedo. Listo. Entonces aquí vamos a colocar el nombre del acusado, imputado, imputado. Grado de participación. Y delitos por los que responde. Listo. Entonces comencemos, doctores queridos, con... ¿Dónde están las manitos levantadas? Se me perdieron. Aquí hay personas entrando. Doctor, justamente el doctor Caldas, mi doctor Caldas, fiscal por excelencia, te escuchamos. Buenas noches, doctora Buenas noches. y compañeros. Pues lo voy a hacer como fiscal y como defensor. Si fuera fiscal, Wow. pues yo hice como la doctora dijo que para aprender más, pues yo le colocaría como fiscal el acceso carnal violento en persona con incapacidad de resistirse. Artículo Ey, ey, 10. ey, señor fiscal, está revolviendo delitos. Acceso carnal violento Perdón, es sí, perdón, acceso perdón, carnal abusivo. perdón. Eso. Sí, acceso carnal violento, perdón. Ok. Y en concurso heterogéneo simultáneo con homicidio agravado. Acceso carnal violento y coloquemos aquí ahí abajo homicidio agravado. Artículo 104, numeral 2. Y omisión de socorro porque pues no dejó que el amigo pidiera ayuda. Eso lo haría como fiscal. 4 numeral 2 y se ríe, omisión de socorro, listo. Espérame un segundito, ¿vale? Cuando tú me hablas de acceso carnal violento, ¿en dónde está la violencia, doctor? ¿En cuál de todas las fórmulas del 212A está la violencia? Ya le digo otra. Gracias. Se lo anoté ahí. Ahora mismo. No, pero si era así, doctora, acceso canal violento en persona incapaz de resistir, Uy, señor fiscal, no me asuste. ¿no? Ese tipo penal no existe. Existe el acceso carnal violento y existe el acceso carnal Perdón. abusivo con persona en incapacidad de Acceso resistir. canal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Ya. Acceso carnal con persona incapaz de resistir. Artículo. 210. Ok. Gracias, señor fiscal. Señor fiscal, grado de participación de Iván. Coautor. ¿Coautor qué? Autor. Mejor autor porque no sé qué clase de coautor. Listo, doctor. Explícanos someramente por qué consideras que esa es la imputación. Pues yo como de fiscal voy a escuchar como tal a la afectada, pues yo lo colocaría así porque pues ella va a decir que el tipo la accedió, mientras que creo que esa enfermedad se llama Catalepsia. catalepsia. Entonces, pues yo creo en ella, voy a creer lo que ella me dice, entonces por eso le meto el acceso carnal. ¿Le metes, Y, doctor? no, Así como rellenando pavos. le imputo el acceso carnal. Ya, ok. Y lo mismo como le estoy diciendo, le creo lo que ya hice, ella también me va a decir que mató al otro, como le dijo al amigo, a Paul, que lo había cogido y lo... Es que este homicidio agravado es sobre Pau. Sobre Javi.
sobre Javi, Sí. el amigo. Homicidio agravado. Y lo mismo la omisión de socorro, como Javi iba a avisar y por eso fue que el tipo Iván lo asesinó. Entonces, por eso... Listo. eh, Ok, cámbiate la ropa rápido para volverte defensor. Cuéntame, y, pues. si fuera defensa, yo alegaría o pelearía con el fiscal y pediría un irrespeto a Cádiz. ¿Y respeto a cadáveres? Sí, señora. En el artículo 204, porque ellos cometen un error invencible, doctora, ya que pues hay un dictamen de médico legal, porque como vemos ellos ya están en la morgue, y hay un dictamen de que la persona está muerta, pues ellos lo que hacen es una necrofilia, y pues lo que yo mire, eso no es un delito, sino es el respeto a cadáveres. Ok, y tú dices que están bajo un error invencible, ¿de cuál tipo? De que ellos no sabían que la persona estaba viva. Sí, corazón, Entonces, pero ese error invencible, ¿qué? ¿De tipo o de prohibición? ¿cómo de tipo? No, no sé, tú eres aquí el defensor, estás planteando estrategia defensiva. Listo. No, todavía no ha llegado hasta allá. Gracias, señor fiscal, señor defensor Caldas. Y el otro, Vamos, y el homicidio sería, pues yo había colocado doloso, doctora. Porque pues el tipo le dejó al azar, cogió y golpeó a él, pero nunca pensó que le iba ¿cómo a se llama dejar al azar? doloso. ¿Sí? ¿Doloso qué? Ya le digo. ¿Homicidio qué? Con dolo, pero con un dolo que se llama Voluntario intencional. eventual, doctor. Ya le digo que lo tengo aquí en el cuadrito. Eventual, doctor Caldas. Sí, dolo Doble eventual. Dolo eventual, sí, señora. Listo. Que tiene el conocimiento de que lo está golpeando, pero no tiene la voluntad. Y lo deja al azar. Ok. Gracias, doctor Caldas, muy amable. Doctora Abadía, te escuchamos. Doctora, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, doctor. Bueno, también iniciamos por la adecuación típica para Iván. Y a mí me parece, como estaba hablando nuestro compañero, en el caso de ella con Ana, el tema es un irrespeto a cadáver según el artículo 204. Entonces comienzo, digamos, en la adecuación típica, comienzo con el mayor, que es coautor propio de homicidio agravado y consumado en la modalidad dolosa. Según el artículo 103 y 104, numeral, digamos, el agravado según el numeral 2 y 6 del artículo 104 del Código Penal. Coautor propio de homicidio agravado, artículo 103, 104, numeral ¿qué? 2 y 6. Sobre Javi, ¿sí? Sobre Javi. Ok. Y con concurso heterogéneo sucesivo de tentativa de homicidio inacabada, que eso fue sobre Ana, según el inciso 1 del artículo 27 del Código Penal. Entonces, sobre Ana hay una tentativa de homicidio, que es cuando la intentan matar. 103, inciso. ¿Tentativa de homicidio simple o agravada? No, simple. O sea, como que yo hago el con este curso, de todas formas, que todo lo envía técnicos. Ya lo silencié a todos, doctora Abadía, prende su micrófono de nuevo. Inciso, este no es inciso, este es numeral, artículo 103, cierto 3 y artículo 27, inciso 1, ¿sí? 1, inciso 1 del artículo 27 del Código Penal, en el tema de tentativa de homicidio simple inacabada. Y esta es sobre Ana. Sobre Ana. Y con concurso heterogéneo sucesivo de
irrespeto a cadáveres según el artículo 204 del Código Penal. Y aquí tengo una pregunta, profe, porque es que ahí dice que esa pena es de multa, pero no encontré dónde está la multa. O sea, ¿cuál Muy sería la bien. multa? ¿Cuál sería la multa, no es cierto? Que no dice ni de tanto a tanto, no dice nada. ¿Cómo Nada. tasamos esa pena, profesor? No, no lo enseñaste. Hoy lo van a aprender. Listo, mi doctor. ¿Es todo, Ahí doctora quedó Badía? todo, sí, señora. Para Iván. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Dalin Natalia. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en relación al grado de participación de Iván, autor propio, primero, ¿Autor propio o coautor propio? coautor Autor propio, no existe. Ah, ok. Coautor propio, ok. por irrespeto a cadáveres, de acuerdo al artículo 204 del Código Penal, como ya lo habían manifestado mis compañeros. Por otro lado, homicidio por preterintención, Espérame, de acuerdo al artículo 105, ya que hubo un dolo eventual. ¿Está en grado de qué? De autor propio, coautor propio. Ok. Espérame un segundo porque me enredé. Tú me dices homicidio preterintencional porque hubo un dolo eventual. O sea, Al fin. preterintencional porque él nunca tuvo la intención de matarlo, sino que bajo la riña Exactamente. presentada, pues desafortunadamente lo mató. Eso sí tiene más sentido. Pero es que si tú me dices homicidio preterintencional porque hubo un dolo eventual, pues entonces sería homicidio con dolo eventual y no homicidio preterintencional. ¿Listo? Entonces dejo el homicidio preterintencional de acuerdo al artículo 105 del Código Listo. Penal. Un momentito. Este por la muerte de José. ¿Sí? De Javi. De Javi, sí señora. Sobre Javi. Por otro lado, tentativa de homicidio, Ujú. de acuerdo al artículo 103 y pues el artículo 27 que habla de la tentativa, esto en relación a Ana. Sí. Y ya, profe, solo esos tres en relación a Iván. Gracias, doctora preciosa, muy amable. Doctora Angie. Doctora Angiecita. Doctora, buenas noches. Qué pena, disculpe, es que casi que no puedo activar mi micrófono. Tranquila. Listo. Entonces, para el caso de Iván, él sería coautor propio de irrespeto a cadáveres, de acuerdo al artículo 204, pero para mí es un error invencible de prohibición, no de tipo. Entonces, espérate, y respeto a cadáveres, error invencible de tipo, no. Entonces, Prohibición. aquí sería error de prohibición. Error de prohibición invencible sobre Ana. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Sería autor del delito de homicidio preterintencional sobre Javi, de acuerdo al artículo 205, perdón, 105. Autor. De homicidio preterintencional. ¿Listo? Y sería autor de homicidio agravado, de acuerdo al numeral 2 del artículo 105, ¿sí? 105. 104. 104, ajá. Numeral 2, en modalidad de tentativa sobre Ana. Entonces, espérate que este es nuevo. Tentativa de homicidio, y acá le vamos a colocar acá. Homicidio tentado agravado. Artículo 103, 104, numeral, ¿qué, doctora? 2. Numeral 2. Ay, fue mucho. Listo, doc. ¿Algo Muchas más, mi gracias, doctora hermosa? doctora. No, señora. Listo. Doctor Sabogal. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contra Iván
solo aplicaría homicidio preterintencional contra Javi como coautor propio. De homicidio preterintencional O sea, está... Así es. sobre Javi. Sí, sobre Listo, Javi, pero entonces tú dices que es coautor propio. coautor propio. Mm, Coautor propio de homicidio preterintencional. Listo. Y el otro sería homicidio también, pero en tentativa contra Ana, Ujú. tentativa, inciso 1, o sea, En calidad de... en calidad de inacabado. Sí, pero autor Sí, determinado coautor propio. de tentativa de homicidio. Y la otra parte sería que no, mis compañeros han indicado respecto al artículo 204 y respeto a cadáveres, pero no se dio, porque ahí hay yo no sé si sería un error imposible de tipo, porque realmente él creía que era un cadáver, pero no resultó ser un cadáver. Entonces, para mí es un error de tipo. Entonces habría Pero es error. entre comillas, yo diría que es un irrespeto, ¿cómo diría que es con tentativa? ¿Se puede decir que es homicidio irrespeto a cadáveres con tentativa? Porque no se dio. Interesante. Y Me respeto lo a inventé, cadáveres. Esta es porque otra. es que no se dio, precisamente por la condición. Si se hubiese dado, hubiese sido exactamente irrespeto a cadáveres, pero no se dio porque ella tenía la catalepsia. Por lo tanto, yo diría que no le aplica una pena al respecto. Y hay algo interesante, pues que me parece a mí que dentro de lo que tiene que ver como unos fundamentos para la individualización de la pena, sobre todo para Iván, aplicar el artículo 61, el inciso 4, porque ahí es muy importante porque dice que además de los fundamentos señalados en el inciso anterior respecto al artículo 60, para efectos de la determinación de la pena, la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad al mayor o menor grado de eficacia y contribución. ¿A qué se refiere eso? O sea, yo lo tomé teniendo en cuenta que hay en la tentativa que le hizo a Ana para la tentativa de homicidio, él lo llevó al extremo a matarla, porque él estaba casi seguro que había muerto. Ujú. Entonces, ese grado de gravamen ahí, pues es muy importante porque le debe dar no sé, como una razón más Una al juez, ponderación. una ponderación mayor al juez, Listo. porque él estaba seguro que sí lo había logrado. Listo, doc. Eso sería. Gracias, mi Y en doctor el Sabugal. caso de Paul, pues obviamente él es coautor impropio en la parte de la tentativa de... Bueno, todavía no hemos llegado a Paul. Todavía no Ah, hemos ok. llegado a Paul. Estamos en Iván. ¿Listo? Listo. Gracias, Hasta ahí. doctor Sabugal. Doctor Figueroa. Hola, profe. Hola. Bueno, la acabé de hacer, digo, Señor. que la acabé de hacer. Sí. Pero bueno, tengo dos imputaciones. Una, podría ser coautor propio de respeto al cadáver, 204, en concurso heterogéneo sucesivo, con autoría por homicidio preterintencional, del 105. Espera porque me perdí en medio de tanta flecha. Me dijiste la primera, ¿coautor propio de qué? Y respeto a cadáver, 204. Ajá, artículo 204. Y yo no considero que haya ningún error, porque el error de tipo me parece que se adecuaría si estuviéramos imputando acceso carnal, porque ese sería el error de tipo para saber que era un cadáver, que estaba muerta. Y si fuera error de prohibición, si tuviera la claridad de que él no sabía que respetar a un cadáver fuera un delito. Bueno, entonces, coautor propio con el respeto a cadáver, punto. En concurso heterogéneo sucesivo,
de autor por homicidio preterintencional para el delito con Javi, y otro concurso de autor por homicidio agravado, pero yo adecuo el numeral 7 del artículo 104, no el numeral 2, sino el numeral 7. Autor de homicidio agravado. Sí, el 104, numeral 7. Pero ¿este homicidio sobre quién? Sobre esta Ana. Ana terminó muerta, yo no me había enterado. Bueno, esto sobre Ana. Homicidio agravado. En grado de tentativa inacabada. Ah, por eso dije, tentado. Sí. ¿104 Entonces, qué? No. El homicidio agravado, 104, numeral 7. En grado de tentativa inacabada, artículo 27, inciso 1. Entonces, en total serían 3 delitos, ¿sí? El concurso de 3 delitos. El primero con Ana, que lo dejaría como irrespeto a cadáver, porque pues hasta el momento ahí no sabía, y luego para poderle imputar la tentativa de homicidio agravado. Listo, pues. Gracias, doctor Figueroa. Doctora Gloria Milena. Doctora, buenas noches. Pues Buenas. ya está tipificado en el cuadro todo lo que tenía. No sé si... Dame tus opciones para contar tu voto, por favor. Ok, listo. Entonces, Iván es coautor propio de homicidio agravado y consumado en la modalidad dolosa, artículos 103 y 104, numeral 2 y 6, con concurso heterogéneo sucesivo, de homicidio tentado, según el artículo 101. 103, porque el 101 es genocidio. Perdóneme, 113, artículo 27 del Código Penal. Y con concurso heterogéneo sucesivo y respeto a cadáver, artículo 204 del Código Penal. Respeto a cadáveres. Listo. Gracias, doctora hermosa. A usted, doctora, gracias. La doctora Dalí acabo de hablar, ¿no es cierto? Sí, doctora, sí, señora. Mi doctora Judith, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Cómo están, compañeros? Pues yo tengo algo similar, pero no tan igual. Entonces difieren. Parecido, pero diferente. Sí, difieren algunos puntos. Primero, para mí, Iván es un homicidio preterintencional en grado de autor hacia Javi, ¿no? Segundo, hacia Ana, tenemos una... No, por favor con lo que voy a decir, Tranquila, tranquila. Es una tentativa de feminicidio. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 104, el literal F, nos dice que hay un ingrediente normativo de tipo. Y este ingrediente normativo de tipo dice que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. No sabemos, empezamos pues diciendo que no fue obviamente una muerte, pero es una tentativa frente a esto. Se comete un delito sexual bajo el artículo 210, pero hay un error invencible bajo el artículo 32, el numeral 11, ¿sí? Y hay un error de tipo en el artículo 204, donde hay una falsa percepción de la situación. Entonces, en ese orden de ideas, esta sería mi imputación de cargos hacia Iván. No te entendí la última parte, mi doctora hermosa. ¿Me puedes repetir después de la tentativa de feminicidio lo del error, por favor? Error de tipo. Error de tipo. Error de tipo, pero ¿sobre cuál tipo? ¿Sobre cuál tipo penal? Sobre el 204, que es pues como el tema de los cadáveres, ¿no? Respeto a no cadáver. se llama... Y respeto a no, cadáver. eso. Y el de error respeto a cadáver, gracias. Invencible. Invencible. 32, numeral 11.
Listo. Listo. Ok, ok, Eso ok. frente a Iván. Ahorita vamos Y, con Pau. sí, ¿Listo? Ahorita vamos con pero, Pau. bueno, Dime. Si es algo diferente a Pau, dale. no, bueno. Ok. Gracias, mi doctora hermosa. Doctor Alexander Montes, Doctora, buenas noches. buenas noches. Bueno, en este tipo, pues mi calificación de delito en este caso contra Iván sería homicidio preterintencional por lo que fue por el homicidio de su mismo amigo. Pues en este caso lo explico un poco, doctora, porque pues, como dice este artículo, él lo golpeó, sí, pero nunca tuvo la intención de ocasionarle la muerte. Ujú. ¿Y Otro ese delito homicidio preterintencional lo realiza en grado de de coautor propio. coautor propio? Acá ya está, listo. Sí, en este caso también otro delito se le imputaría también en base a lo que accedió sexualmente a, pues él en ese momento que le accedió, pues él en ese momento pensaba que era un cadáver, que podemos decir lo que está diciendo el otro compañero, que es irrespeto a cadáver en su artículo 204. Entonces es irrespeto a cadáveres acá. Otro delito que encontré que se le puede imputar sería, doctora, no sé si de pronto me corregirá, lo que es ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio con respecto, ya que Un trataron de... segundo. Porque trataron de limpiar la escena, ¿sí? Exactamente, sí, señora. Y el último, pues en este caso serían 4, que es el intento de homicidio, en este caso cuando pues ya se dieron Tentativa. cuenta, tentativa, perdón. Serían esos 4 delitos que se le imputarían a Iván. Ok, esperamos un segundito y colocamos acá el otro que me dijiste, porque si lo coloco abajo no lo van a alcanzar a ver. Destrucción, supresión Ocultamiento, u alteración, sí, ocultamiento. de elemento material probatorio. Por limpiar la escena. Esta la realiza él en grado de Eh, bueno, él manda, digamos, a él se le da la idea de y manda en este caso a Paul que limpiara todo el desastre que han dicho, sí, para que no quedara ningún rastro para que los inculparan. por eso, pero entonces, ¿qué es? ¿Él es qué? O sería que bueno, ahí sí me corchó, doctora. Ok, digamos que es autor. No, Autor. digamos que es coautor. Coautor, perdón, coautor. Digamos que es coautor impropio, ¿vale? Listo, mi doctor. Gracias, doctor. Listo, a ti. ¿Tú eras Jason Steve? No. Alexander, doctora. Hola, Alexander. Ok, entonces vamos con el doctor Jason Steve. sí, doctora, yo pues estoy de acuerdo con mis compañeros pues, en algunos de los delitos que se están imputando. Ujú. Quiero restar de ahí, o es con el que yo no cuento, que es en la parte de irrespeto a cadáveres, artículo 204. Ujú. En principio, pues yo lo interpreté también de que había necrofilia, pero pues ya lo descarté luego de que no hay ningún tipo de profanación a un cadáver o restos humanos, ¿sí? De hecho, pues ya al seguir observando la película, mirándola, se da cuenta que hay una enfermedad de base que cuenta quizás con un historial médico atrás, que es la catalepsia. Quiero descartar eso, en base a eso es mi argumento. Y agregarle un delito que para mí sería Iván, coautor propio, llamando el artículo 168 del Código Penal como un secuestro simple, al tratar de retener u ocultar a Ana en su momento. ¿Tú me dijiste que es qué grado de Era participación? coautor ¿Coautor propio o impropio? propio.
Era eso, doctora, muchas gracias. Gracias, mi doctor Iván. Listo. Perdón, Jason. Jason Steve. Gracias, mi doctor. ¿Algo más? Listo. No, señora. Gracias, Merced, muy amable. Oigan, falta el estudiante más querido de todos en el salón. ¿Dónde está? Pedro Bonet no ha hablado. Querido Pedro, Sí está, yo pensé que era que no estaba conectado, ahí está. No, yo estoy aquí, Doc, pendiente de todo lo que está sucediendo. Está escuchando. Uno trata de hablar, pero todo lo Oye, que solo oídos. ella le soporta a todos los compañeros está bien. Ok, Y listo. interesante los puntos de vista de algunos compañeros, me parecen interesantes. Es muy bueno el ejercicio porque nos permite ver cosas que de pronto uno no vio, ¿no? Vamos a empezar Mira, a Doc, le tengo una preguntita. Yo sabía, mi doctor Bonet. Me llama la atención el homicidio tentado o consumado de Iván sobre Paul. Tentado pues porque se ve interrumpido porque Ana le mete su puñalada a Iván por detrás. Ah, Pero ya, usted ok. nos dijo Cuando lo está que estrangulando al final. Exacto. Pero usted nos dice que actuemos sobre el supuesto que ella no lo atacó. Ujú. Entonces, si vamos a actuar sobre el supuesto que ella no lo atacó, aunque pues usted nos ha dicho que no supongamos, pero usted nos lleva a esa suposición. No, ahí sí es una suposición que les doy para el caso, porque si no, entonces, ¿cómo los vamos a Sí, judicializar? exacto, pero lo que voy a suponer es una suposición aparte de suponer que no los atacó. Es decir, si ella no los ataca, pues Él Iván la mata. habría matado a Paul. El único problema, Doc, es que hay una escena, ahí se ve en la parte del final, en donde sí, lo está estrangulando, pero finalmente lo toma del cuello y lo lanza contra el piso. Y le está gritando a él, le dice, si te quieres ir para la cárcel, y le dice un madrazo, le dice, pues váyase. Y en ese momento él se voltea y es cuando ya Ana lo apuñala. O sea, él ya lo había soltado. Independientemente de que Ana lo apuñalara o no, ya lo había soltado. Entonces habría una tentativa desistida. Podría ser, pero el punto es que recuerda que O sea, de Iván hacia Paul. La tentativa desistida no dice que tú te arrepientas del delito, sino dice es que tú realices todos los actos para detenerlo, pero que sea una circunstancia ajena a tu voluntad o un tercero el que intervenga. ¿Recuerdas? Mira. Sí. Artículo 27, inciso 2. Dice. Artículo 27, inciso 2. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena de tanto si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Mira lo curioso de la tentativa desistida. Y es que esta tentativa desistida no hace que el delito deje de cometerse porque él lo desistió, sino porque algo externo a él intervino, solo que él ayudó a que eso se detuviera. O al menos hizo lo que pudo. Acá no intervino nada externo, sino que él dijo, no, no lo hago. Lo soltó. No habría tentativa, ni siquiera desistida. Perdóname, para mí, en el caso que la profe dice que paremos hasta donde no hubo agresión de Ana, un supuesto, para mí terminaría cuando ellos salen de la habitación y ella queda como si estuviera muerto, pero en realidad no estaba muerta. Ahí terminaba hasta ahí, como si Ana se hubiera levantado y hubiera sucedido el caso después de eso. ¿Sí? No. De hecho, el doctor Bonet está preguntando por una escena después, es mucho después, y es por lo que ocurre frente a entre Iván y Pau. Y sí, es que Ana sigue viva y entonces Iván se enfurece con Paul porque le hizo creer que realmente la había matado cuando no la había matado
y entonces él empieza a ahorcarlo. Eso es cierto, empieza a ahorcarlo, pero él desiste de esa acción. Espéreme un segundo. Es que yo tengo en mi cabeza, doctora, entonces de pronto recuerdo mal, pero es que yo tengo en mi cabeza que él está ahorcando a Paul y deja de ahorcar a Paul es porque Ana lo apuñala por detrás. Entonces de pronto no estoy recordando bien la escena. No te preocupes, ya revisamos. Es como tú dices, doctora. Pedrito en ese momento estaba ya dormido. Es como la Sí, yo doctora creo. dice que lo bota al piso y después es Porque que yo la verdad lo que tenía en mi cabeza es que él está ahorcando a Paul y lo que interrumpe eso es que Ana le pega una puñalada. Dame un segundo porque es que aquí Pero parece que estoy equivocado porque Él ya lo había soltado. espérame un segundo. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, señora. Sí, señora. ¿Están viendo el video? Sí. Va a empezar. Ya empezó. Es ahí, mira. Ahí. ¿Están escuchando el audio, perdón? No, señora. No, señora. Deme un segundo. Es despuesito porque él se vuelve hasta el laboratorio. Sí. Sino que quiero es que me permita un momentico acá cuando comparto, dice múltiples escenas, no. More. No es el more. Ya se me olvidó dónde es que uno le pone. No me deja compartir el sonido, no sé por qué. Only host, advanced job. Bueno, en todo caso me disculpan porque no me está dejando compartir el audio, pero pues vamos a ver lo que ocurre como tal, justo en la escena donde el doctor Abadía le... puedo jurar que cuando la puñalada todavía estaba ahorcando a Paul. No. Ese fue un sueño. Entonces, pero ahí es donde me parece que la escena terminaría es cuando ellos están afuera y como si él nunca hubiera regresado por algo de la cartera, sino se hubieran ido y ella hubiera salido y denunciado. sí, claro, digamos, bajo el supuesto de nuestro parcial en donde Ana finalmente escapa. O de pronto ellos se regresan y ya no la encuentran. El cuento es que Ana se escapa. Exacto. Se escapa y logra salir con vida de ahí y no les hace nada a ellos dos. ¿Listo? Exacto. Ni a Paul ni a Iván. No importa en el momento en que lo hizo, esos dos sobrevivieron y Ana también sobrevivió para poder contar lo que pasó. Pero entonces mira mi doctor Bonet, perdón, que efectivamente él desiste del hecho, pero no interviene un tercero para detener el hecho. Sí, usted tiene razón. Yo estaba completamente convencido que la puñalada venía cuando todavía estaba ahorcando a Paul, lo que deja mucho que desear sobre mi credibilidad como testigo, porque qué tal que me lleven de testigo a un proceso y yo, pues, si en esto que fue una película de una hora, ni siquiera me acuerdo cómo fue. ¿Qué tal que me llevaran de testigo en un caso? Eso muestra de pronto es que no eres un testigo preparado. Sospechoso que un testigo recuerde demasiados detalles. A veces uno dice, amor, ¿te acuerdas que tal día tenía tal cosa? Y el esposo no. Es más, uno a veces se pone ropa, oiga, ¿y esa ropa? Mi hijo, pero si su merced me la regaló. O sea, no se acuerdan de las cosas. No creo que uno pueda recordar absolutamente todos los detalles de un suceso. Pero mire que los otros compañeros sí recordaban que él ya la había soltado. Digamos que usted, como ya ha visto esta película varias veces, pues... Sí, de hecho, les confieso que la vi una vez. Mire que varios compañeros sí recordaban que ya la había soltado cuando la apuñalaba. No, de hecho, Con verla yo solo la una vi una vez. sola vez. La vi una Pero vez eso fue un porque la microsueño. debatimos en un grupo de penal, de delitos sexuales en penal, hace Lo que mucho dice tiempo. Gilberto, de pronto fue un microsueño. Fue un microsueño. Microsueños, sí. De pronto, doctor. O en ese momento lo llamaron a comer. Se le olvidó. No hay problema, mi doctor. Entonces, claramente, ni habría tentativa desistida, ni habría tentativa inacabada. Ni inacabada ni desistida, porque nunca intervino un tercero. Él solo cesó el acto. Solito. No intervino nunca un tercero. Así él hubiera hecho todo lo posible, que es lo que nos dice la desistida. Dice que él realiza todo lo posible
por evitar la consumación, pero en últimas es un tercero el que lo evita, o una causa externa la que evita la situación, no él. ¿Listo? Entonces, por ese lado no lo habría. Había una manito levantada, ¿no sería la de la doctora Caterine? Doctora, una última pregunta. Sí, doctor. Déjame un segundito, doctor Bonet. Doctora Caterine, señor. Verá. No, pues hablando de lo que proponía Pedro, entonces en ese orden de ideas, más bien Iván habría tenido era un hecho de lesiones personales en contra de Paul, ¿no? Por la agresión Si le que dejó sufre. algo. Ok, pero pues sí, lo incendió a patadas, yo creo que algún moretoncito le Sí, quedó. de pronto sí, de pronto sí. En ese caso, sí, de pronto podríamos tipificar las lesiones. Vamos a colocarlo aquí. Muy bien, mi doctora hermosa. Vamos a colocarlo aquí. Como, pues como finalmente se supone que Iván sobrevive también a toda esta situación, entonces vamos a colocar acá lesiones personales en calidad de autor. Y estas lesiones personales serían sobre, ¿cómo se llama el chico? Paul. Listo. Paul. Sobre Paul. Gracias, mi doctora Caterina. Caterina. No, Doc, a ti, muchas gracias. A ti. Listo. Doctor Bonet, ahora sí. Su última. ¿No considera usted, doctora, que hubiera también unas lesiones sobre Ana por cuando, como Iván la arrastró, la golpeó, etcétera, etcétera? Sí, pero esos son actos propios de la tentativa, de la tentativa de homicidio o del homicidio. Esta fue una circunstancia específica que nosotros no alcanzamos, permítanme acá, a observar. Y es frente a los concursos aparentes. Recuerdan que los nombramos, pero no vimos mucho sobre ellos. Pero sí, sí nos puso usted el ejemplo del secuestro en el Paseo Millonario, que no había ese concurso a menos que el secuestro se prolongara más allá de la última transacción. Muy bien, doctor, gracias por recordármelo. En este caso en concreto vamos a marcar un camino criminal. Marquemos el camino criminal que tiene como fin último matar a Ana. Porque pues esa es la idea, ¿no? Matar a Ana para que no hable. Este es el fin. Es decir que, ay, caracoles. Es decir que este fue o este era el resultado que se quería buscar. Veamos la etapa de ideación. Está clarísima desde el primer momento en que se dan cuenta en que Ana está viva, dicen que ya no se puede ir de ahí y que pues todos la dan por muerta, pues es mejor que siga muerta, ¿no? No, pero no todos, Doc. Solamente fue Javi el que la... No. Eso es lo que dice Iván. Dice, toda su familia y el mundo entero la da por muerta. Es mejor que siga muerta. A eso me refería con todos. Entonces, desde que descubren que está viva. Actos preparatorios. ¿Qué de las acciones que vimos en la película se pueden considerar como actos preparatorios para el fino resultado de matar a Ana? La forma que se iba a realizar, unos con pastillas, hay que mirar a ver para no dejar un rastro. La amarrada. La amarrada, más bien. Porque lo que tú dices, mi doctor Wilson, hace parte de como de la idea original, ¿no? O sea, bueno, pero coloquemos. ¿Cómo matarla? Porque es que se empieza a generar es para no dejar rastro. Luego entonces, también está la amarrada. ¿Qué más? Asfixia. No, estamos en preparatorios. Lo que decía de las pastillas que ellos estaban preparando como para matarlas con pastillas y eso. ¿Cómo matarla? La forma en que la iban a matar. Amarrada. ¿Qué más?
Posibles objetos a usar. Todo eso es como matarla. Más bien es el secuestro, ¿no es cierto? El mantenerla encerrada. Y la encerrada. Mantenerla encerrada para evitar que se fuera. Y algo de lo que nos habló la doctora Judith cuando consideró y fundamentó en su momento el feminicidio, y es la incomunicación de Ana. Todo esto hace parte del acto preparatorio. ¿Listo? Ahora pasemos a los actos Profe, la conspiración también. Conspiración. Pero eso hace parte del camino criminal, doctora Hermosa. Sí, claro, estaban de acuerdo, pero... Hace parte del acto preparatorio, puesto que... Pero no para el homicidio, sino para abuso. Es que para el homicidio, de hecho, ellos ya estaban allí, o sea. Y la idea De pronto, del homicidio de fue pronto, grupal, de pronto de pronto, Judith, ¿te refieres al acuerdo previo? Sí. Es decir, a la participación en coautoría. La conspiración es como un delito político, ¿cierto? Sí, es que estaba yo pensando justo en eso y yo, bueno, ¿cómo lo vio ella aquí ya? Sí, gracias, mi doctor. Pero, profe, perdón, pero se debe tener en cuenta sabiendo que eso fue intempestiva esa planeación debido a que cuando ellos ingresaron al anfiteatro Bahía Medicina Legal, no era porque estuviera preparado para eso, sino eso fue por improvisar debido a lo ¿Recuerdas que el camino criminal se recorre en días, meses, minutos, segundos? Ah, bueno, en ese pedacito nomás, ok. Acto ejecutivo, ahí sí lo que decían ustedes. Entonces la asfixia. Cuando la asfixian con una sábana. ¿Listo? Dentro de los actos preparatorios, específicamente dentro del secuestro y la inmovilización de Ana, aparece el arrastre. Ahí sí, para evitar que huyera y para evitar que hablara. Entonces, en ese arrastre, obviamente, quizás le causaron unas lesiones. Pero todo hace parte de este mismo camino criminal. ¿Listo? Todo hace parte del mismo camino criminal. Entonces, mi doctor Bonet, si digamos a raíz de la asfixia que le hacen ellos para matarla, Ana, que finalmente sobrevive, resulta con un daño pulmonar a raíz de esa asfixia, entonces incluiríamos tentativa de homicidio más lesiones agravadas. Si resultó con un daño pulmonar a raíz de la asfixia, pues sí creo que concurrirían los dos delitos. No, uno es, porque uno es contra... aparentes, hacen porque usted dice que es parte del camino criminal. Parte del acto. O sea, ¿cómo haces para matarla sin causarle lesiones? Es como si tú me dijeras, mira, yo voy a matar a esta persona y la voy a matar de 40 puñaladas. 40 puñaladas. Medicina legal dice, la única puñalada que lo mató de verdad fue la que atravesó el corazón. Entonces es, homicidio por una puñalada, de tentativa de homicidio por 10 puñaladas y 28 por lesiones. Sí. Doctora, pero digamos acá, no sé, acá no iría un delito residual, pues era como parecido a lo que nos explicaba con la violencia intrafamiliar cuando se daba con lesiones personales, que la violencia intrafamiliar era un delito residual. Acá no se daría el caso también en lo que usted está mencionando. Ok, lo que pasa es que para hablar de delito residual, la norma debe decir, es decir, debe decir algo así como, siempre y cuando no se, ¿cómo se llama? No se cometa delito sancionado con pena mayor o siempre y cuando no esté dentro de otra conducta. Si tú ves las lesiones en el artículo 111, dice el que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en las siguientes sanciones, pero no lo condiciona a que esté en otra conducta, o sea, que sea como la última, que no podamos adecuar entonces en lesiones. ¿Listo? No es así. Y todas esas lesiones son parte del... Son parte del camino criminal. Del camino criminal hacia la tentativa.
Claro, hacia la tentativa. Lo que pasa es que si tú haces como ocurrió o como dice la fiscalía hasta el momento que habría ocurrido el homicidio de Leal, que dice que lo habría apuñaleado para obligarlo a escribir la carta, eso no hace parte del camino criminal, eso se constituye en una conducta autónoma. Y es que puede ser una tortura o puede ser un agravante incluso de la tentativa, del homicidio como tal, que se llama infringir a la víctima, no me acuerdo el artículo, el numeral, perdón un segundo, el 104. ¿Sufrimiento innecesario o algo así? Sí, algo así. Espérame, verá, 104. Doctora, alguien habló de unas cachetadas, que Iván le dio a Ana unas cachetadas. Yo no me acuerdo de eso. Con sevicia. Sí, Con sevicia ¿Sí? está el número 6. sí, sí, ocurrió. Entonces, por ahí sí podría haber unas lesiones, porque es que cuando alguien me dijo, pero no, Iván sí le dio unas cachetadas a Ana antes de todo ese rollo de la arrastrada y todo eso. Ah, bueno, Estando listo, en la ahí morgue, La él le golpeó. dio unas cachetadas. Entonces, de pronto ahí sí podría haber la lesión. ahí está, ahí está. Sí, señor. Pero le cuento que a mí ese pedazo también se me perdió. Yo no me acuerdo de las cachetadas, pero Yo no ni de recuerdo una. las cachetadas tampoco, doctor. El problema de las Pero ustedes tienen más fresca la película que yo, lo que Ave María, doctor Vela. Sí le pega, Mira, sí, él sí Ya. Ah, no recuerdo esa etapa, esa fase de la película, pero yo les creo a ustedes porque pues Y que ustedes es la tienen más. anterior a todo ese episodio de la arrastrada y todo eso. Ah, no, si es así, sí. Si es así, sí. Es que incluso, doctor, mira, este camino criminal o esta misma situación de los delitos que se llaman delitos copenados, es decir, que no se van a sancionar, sino que se incluyen dentro del camino criminal. Eso se llaman delitos copenados. Y es que prácticamente los perdonan para poderlos incluir dentro de la gran cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien va a abusar sexualmente de otra persona y antes de accederla carnalmente le realiza manoseos, es decir, la besa, la lame, le toca los genitales y finalmente la accede. Tú tomas aparte los besos, el tocamiento de genitales, la lamida y demás, todas esas podrían ser actos sexuales diversos, ¿no es cierto? Pero como hacen parte del fin último, dada su cercanía o proximidad con el hecho, se llaman actos copenados. Entonces se perdonan y todos se entienden dentro del camino criminal para lograr el acceso carnal. ¿Sí me Pero hago eso uno sí entender? lo ve muchísimo, Doc. No sé si por error de los fiscales, pero uno sí ve muchísimo que en un evento de actos de acceso carnal abusivo le imputan también los actos. Claro, pero porque hay división de tiempo, ¿me entiendes? Es decir, por ejemplo, esto pasa mucho en delitos sexuales contra menores, en donde el agresor, por naturaleza, el agresor de menores, implica, él empieza su conducta ¿Como tanteando? de manera progresiva. Progresiva. Entonces, primero empieza a acercarse al niño con caricias propias de la amistad. Entonces le da un abrazo, le dice que lo quiere mucho, o a la niña, lo alza, que son actos que uno no vería, si fuera otra persona, no las vería con malicia. Luego empieza a darle besitos en la mejilla, es decir, sí, como si dices tú, como tanteando, pero es que va avanzando progresivamente en su camino. Otro día ya le toca sus cenitos, su colita, o le da un beso en la boca. Otro día le manosea los genitales y otro día finalmente lo penetra. Como se dan diferentes eventos, entonces los primeros se van a calificar como actos sexuales en concurso homogéneo. Va a decir, primero le hizo esto, luego le hizo esto, todos los actos sexuales diversos. Y finalmente tal día la penetró. Entonces ese ya será acceso carnal. Pero mira, porque ahí hay división perfecta de los hechos. Pero Hay diferentes tiempos. Sí, lo que ocurre es que cuando están tan cercanos en una unidad de tiempo a la penetración, los subsumen dentro del camino criminal y califican como concurso aparente, entonces no imputan los actos, sino todo queda dentro del camino del acceso, cosa que a veces no debería ocurrir. Por ejemplo, si
En este caso que está dando la vuelta al mundo, lamentable caso de esta chica de México que aparece Devani. muerta. ¿Cómo es que se llama? Divani. Bueno, la señorita aparece muerta y se sospecha de un delito sexual. Digamos que se logra establecer, Dios no lo permita, que además de que la hayan matado a esa pobre niña, si es que la mataron, porque no sabemos si fue un accidente o no, hayan abusado de ella. Y ella hubiese sobrevivido y dice, mire, es que a mí el agresor me capturó, me retuvo esa noche, me secuestró esa noche, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, por decir algo. Y durante de 5 a 8 me hizo lo que se le dio la gana. Me penetró por vía vaginal, me obligó a hacerle sexo oral, me hizo sexo oral a mí, me penetró por vía anal. Mira cuántas penetraciones está diciendo ella. Y la fiscalía simplemente habla de un acceso. Eso no debería ser así. Pero lo trata como acto copenado. Y es que el fin último era abusar de ella. Entonces, como abusó y todo fue prácticamente en una noche o en unidades de tiempo muy cortas, entonces los toma así como parte del camino criminal. Y en esos casos no debería pasar así. Yo entiendo los manoseos, pero penetraciones diversas por diversas partes del cuerpo deberían tomarse como accesos carnales en concurso homogéneo, porque son conductas distintas. O sea, si lo que quería era abusar de ella, pues en el momento en que la penetra por vía vaginal o anal, la primera vez ya es suficiente. ¿Por qué seguirla penetrando por otras vías y obligarla, por ejemplo, que le haga sexo oral, que implica una penetración por vía oral para la víctima? ¿Por qué obligarla a eso? Esos actos ya no estarían, en mi parecer, copenados, pero sí he visto casos de fiscales donde consideran una sola conducta, y esto lo hacen mucho cuando estamos hablando de delitos sexuales frente a parejas, es decir, personas que viven juntos, novias, novios, esposos, lo que sea, que dicen, no, es que esa noche me cogió y me obligó, primero me giró y me tomó y me penetró por vía anal, luego me giró de nuevo y me tomó por vía vaginal. Entonces la fiscalía dice, no, es un solo acceso. No, no es un solo acceso, son dos accesos diferentes y no los podrías copenar, porque es que está abusando en dos eventos distintos de la víctima. Entiendo el manoseo, porque pues en últimas uno dice, ¿cómo hace el tipo para acceder a la víctima sin realizarle algo más, aunque sea un manoseo a nivel genital, aunque sea eso? Hay una película también que a veces muestro en clase, no en esta, sino en clase de interpretación, ya muy viejita ella, la película, se llama Inocente, creo que es Inocente, en donde la actriz, que es la misma chica del Silencio de los Inocentes, se me olvida el nombre en este momento, se ganó un Oscar por esa película cuando era muy joven, porque Y Taxi Driver se llama esa película. ¿Cómo? Taxi Driver. No. La que es con Robert De Niro. No. Por la que ella se ganó el Oscar. Inocente se llama. El cuento es que en esa película muestran una violación en masa y es supremamente detallada. La película es muy fuerte, extremadamente fuerte. Sí, que es como que es como en una máquina de esas de juegos. En la violación. En una máquina de pinball. De pinball, sí, de pinball, porque incluso provocan a la víctima diciéndole que se van a ir a jugar pinball. Sí. En esa película, incluso uno de los agresores, o sea, uno la penetra mientras los otros la sostienen, frente a un bar lleno de gente, todos mirando cómo la usan. Y cuando hacen el cambio de un abusador al otro, uno de los abusadores se escupe la mano para lubricarse el pene y lubricarla a ella. Ahí habría un tocamiento en zona genital previo al acceso carnal. Y uno dice, ese tocamiento, ¿por qué no lo punibilizaron? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no imputan el acto sexual respecto de ese tocamiento? Pues porque está tan cercano a la penetración que se puede copenar. Pero una penetración así como la que estábamos hablando, en donde se le da vueltas a la víctima, en donde se le mantiene durante cierto tiempo realizando estas conductas, no debería tomarse como un acto copenado, de tomar como un acceso de una noche,
O sea, la puede hacer lo que quiera toda la noche con ella y le van a imputar un solo delito. Eso no debería ser así. Pero en los otros, en los delitos sexuales contra menores, sí imputan las dos conductas o varias conductas, es por eso, porque ven las unidades de tiempo más dispersas y ven que efectivamente el agresor fue aumentando su grado de cercanía y de abuso con la víctima a través de días, meses o años, hasta que finalmente la accede y después ya no para de accederla. ¿Listo, mi doctor Bonet? Me queda claro que la arrastrada y todo eso recorre el camino criminal de la tentativa de homicidio. Sí, señor. Pero de pronto sí podría ver las lesiones en las cachetadas que dicen que hubo. Sí, no recuerdo realmente esa escena. No sé si los compañeros que la recuerden me digan en qué parte pasó, pero yo realmente no la recuerdo. No recuerdo que la hubieran cacheteado. Hasta allá sí no. Sí recuerdo que varias veces Iván zarandea a Paul para decirle como, haga lo que le digo o algo así, porque él es como temeroso durante toda la película de hacer las cosas y termina obedeciendo a regañadientes a Iván. Pero no recuerdo que hubiera golpeado a Ana. Pero no digo que no haya pasado, porque insisto, solamente la vi una vez y pues ya la memoria falla. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar el tema de que es la primera pregunta. Volvamos acá. Listo. Acá. Entonces, primera opción es es acceso carnal con persona incapaz de resistir, nos dijo nuestro fiscal, el doctor Caldas. Acceso carnal con persona en incapacidad de resistir, artículo 210. Muy posiblemente el doctor Caldas dijo no es el 207 porque ellos no la colocaron en esa situación. Ellos la encontraron en esa situación. O sea, al parecer la nena había sido dada por muerta, la encontraron en la morgue y ellos aprovecharon que estaba ahí y lo hicieron. El acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, dice, a persona en estado de inconsciencia o que padezca de trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir. En este caso estaría en estado de inconsciencia y en incapacidad de resistir. Pero hay un pequeño problema, doctor, y es que no se puede imputar el acceso carnal o la incapacidad de resistir porque se necesita que el autor del hecho tenga pleno conocimiento que esto está realizándose sobre una persona viva. ¿Por qué razón? Porque obvio que los muertos no tienen capacidad de resistir y están más que inconscientes, están muertos. Pero la idea de ellos no era acceder a Ana antes de que despertara o aprovechándose de que ella no se podía mover. Es que ellos juraban que ella estaba muerta. ¿Cómo hacemos para proteger un delito contra la libertad, integridad y formación sexual de un muerto? Porque eso es lo que nos están sancionando las conductas de tipo sexual. El bien jurídico es la libertad, integridad y formación sexual. ¿Se tiene libertad, integridad y formación sexual cuando se está muerto? No. No. Pero es que ella no estaba muerta, pero eso ellos no lo sabían. No. Ellos no lo sabían. Y como no lo sabían, no podían realizar acceso carnal con incapaz de resistir porque estaban en error de tipo invencible. Hasta ese momento. Diferente es, y en esto quiero ser muy enfática, que cuando Paul está terminando de acceder a Ana y la ve con los ojos abiertos, la sigue accediendo. O que después de darse cuenta que Ana finalmente está viva, dicen, mientras no se pueda mover, hagámosle. Eso sí es otra cosa. Ahí sí, doctor Caldas, tendrías toda la razón. Habría un acceso carnal con personas de incapacidad de resistir. Ellos ya habrían salido de su error y aún así continuaron haciendo la conducta. Entonces, listo, de ahí para allá sí es acceso con personas de incapacidad de resistir. Pero eso no pasó. De hecho, Paul se pega un susto que ni el berraco pega el grito y cae allá y es cuando todos se dan cuenta de que Ana está viva y empieza entonces el desarrollo de la película. Entonces, no hay... Profe, pero por eso yo creo en la buena fe de la denunciante. Entonces, por eso que le imputo eso. Él siempre como fiscal le cree a todas y él dice, yo imputo y es que buena se fe, ella coloca la denuncia, yo me baso en la denuncia. Ya después en la investigación, preacuerdo y por eso dije que el otro delito. Y él y sus preacuerdos.
Él es el fiscal más negociador del mundo. Utilicemos todo el Código Penal para inflar la imputación, que se asusten un montón y hagamos un preacuerdo. Y colaboren. Doctor Caldas, mira, con todo el amor del mundo, espero que si nos volvemos a ver, cambies esa opinión del derecho penal y del rol de los fiscales, porque no deben actuar así. Y la mayoría realmente no lo hacen, o yo quiero pensar que no lo hacen, ¿vale? Además, porque inflar la imputación ya ha sido sancionado por la Corte Suprema de Justicia, incluso por la Corte Constitucional, y hay investigaciones muy duras en contra de fiscales por realizar esa clase de actos. Entonces es mejor como que nos borremos ese cassette, como dice J Balvin, borra cassette, que eso no se hace. ¿Listo? Bueno, doctora, es que en el delito que yo trabajaba, pues era muy atroz, secuestros muy atroz, entonces yo observaba que los fiscales, pues para llegar a un preacuerdo y para no alargar tanto el juicio, pues le imputaban varias cosas, pues para que ellos accedieran. Asustarlos. Dios mío. No, yo creo y quiero pensar que guiño, guiño, eso no pasaba. Eso no pasa en este país. Son muy pocos los funcionarios que piensan así. La gran mayoría no lo hacen. No, realmente no lo hacen. Doctora, los que no hacían así preacuerdo y todo eso, les quedaban libres. Me da rabia con los fiscales porque no se desgastaba trabajando. Qué maquiavélico, el fin justifica los medios, ¿sí o no? Más bien imputémosles todo el código, asustémoslos un montón, hagamos preacuerdo y condenemos, listo, ya. Es más fácil. Porque como en este país, libertad por vencimiento de términos es sinónimo de impunidad, cuando realmente el proceso jamás termina por una libertad. Pero bueno, dejémoslo así. Mi doctor Caldas, hazme feliz y dime que no vas a pensar más así, ¿vale? Oh, bueno, doctora, no voy a volver a pensar así. Sí, lo que usted diga ya. Voy a pensar como defensor ahora. No, es que ni siquiera es pensar como fiscal, como defensor, como fiscal. Como fiscal tú puedes hacer tantas cosas dentro de la ley sin necesidad de imputar ni de asustar a nadie. Además, porque esos sustos de fiscal cada vez tienen menos resultado y entonces empieza uno a ver a fiscales realmente aterrados, porque así como tú lo dices, doctor Caldas, hay muchos que le tienen pánico a un juicio y nunca han hecho uno. Cuando llegan a un caso en donde el defensor, como dicen por ahí, no les come y no deja aceptar ni hace preacuerdo y se van a juicio, están asustados porque nunca han hecho un juicio. Muchas veces es más eso que otra cosa. Es el miedo a hacer algo que nunca han hecho y es un juicio. Eso le funcionaría si fuera contra Wilson, ¿no, profe? Porque como él sufre terror, digo porque la película era de terror. No, pero es verdad, profe, lo que usted dice, hay fiscales que les toca juicios y se asustan. Sí, señor. En cambio, pues los fiscales de sexuales que incluso por ahí dicen, no sé si será verdad, que fiscal que quieran castigar lo mandan para sexuales porque son solo juicios. Y es verdad, en sexuales solo juicios, porque pues allá nadie acepta cargos. Entonces dicen a los fiscales que los van a castigar, los mandan a unidad de delitos sexuales. Entonces no sé si será verdad. Qué pena que si le puedes dar entrada al compañero Wilson. Gracias. Mi doctora preciosa, no hay nadie en sala. Vale, no hay doctora, nadie en sala, pero te agradezco. Yo estoy pendiente, pero no hay nadie en sala en este momento. Es que yo no sé por qué a veces pasa, no sé si es que están ingresando desde dispositivos celulares y aparece que el hospedador les va a dejar ingresar cuando realmente no ha mandado la señal. No sé si es por conexión o datos o algo así y llega mucho después. Entonces, en este momento no hay nadie conectado. Perdón, no hay nadie esperando en sala para conectarse. Listo. Vamos entonces aquí con la otra situación, que fue cuando el doctor Caldas recapacitó y dijo, si fuera defensor, pensaría en irrespeto a cadáveres, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos un problema con el irrespeto a cadáveres y es lo mismo que pasa con el acceso carnal. Para irrespetar un cadáver se necesita para un cadáver. Sí. ¿Listo? Y no hay cadáver. Pero es que ellos pensaban que estaba muerta y como ellos pensaban que estaba muerta, no podía haber error porque ellos juraban que sí. Claro, pero el problema es que finalmente estaba muerta. Y era de parranda. No estaba muerta. No. Entonces volvemos al mismo problema. Otro error de tipo. De tipo. ¿Listo? Otro error de tipo. Y ni siquiera lo habría tentado. No sé si fue el doctor Sabugal
que dijo que quizás lo habría tentado. Vamos al irrespeto a cadáveres, que es el 204, y dice, el que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto, incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte sin sobrepasar las 10 unidades multa. Primera circunstancia. Hay que sustraer el cadáver de una persona o sus restos. ¿Listo? Pero no estoy diciendo que es que tengan que sustraerla y además ejecutar, porque aquí hay o, no y. Es decir, no es conjuntiva, sino disyuntiva. El que sustraiga el cadáver de una persona, no lo sustrajeron, o sus restos tampoco, o ejecute sobre ellos actos de irrespeto, sí, pero necesitamos ingrediente normativo del tipo cadáver de una persona. No había cadáver. No había cadáver. Ese error en ese momento, cuando ellos realizaron la conducta, se detiene en el momento también en que se dan cuenta que Ana está viva, porque ellos querían era disfrutar del cuerpo de Ana, ni siquiera de Ana, del cuerpo de Ana. ¿Listo? Entonces tampoco hay respeto a cadáveres. Y comenzamos entonces terminamos con los delitos de carácter sexual o con las posibles circunstancias que nos llevarían a establecer qué ocurre o cómo sancionamos que estos tipos se hubieran abusado de Ana. Jodido. Muy jodido. Realmente como fiscal sería muy difícil lograr la tipificación de esa conducta. Como dice mi doctor Caldas, pues yo imputo y que allá se defiendan. Lo máximo que podría llegar a probar, y eso con mucho esfuerzo y respeto a cadáveres. Pero el acceso carnal con persona en incapacidad de resistir es complicado. Complicado. Por la misma situación. Y es que ellos la acceden no aprovechándose o valiéndose de que ella está en incapacidad de resistir. Ellos no juran que ella está en incapacidad de resistir, ellos juran que ella está muerta. Subjetivamente muerta. Que está muerta. Y entonces, si al caso como fiscal, lo máximo que podríamos hacer es ir respecto a cadáveres, que sería muy discutible, muy posiblemente el defensor va a pararse en las pestañas, no va a saber el preacuerdo que el doctor Caldas quiere, se va a ir a juicio y va a ganar. ¿Listo? Ahora, hablemos de Paul. Bueno, sigamos hablando de Ana. Después de que ya hacen ochas y panochas con Ana, es decir, después de que ya han abusado del cuerpo de Ana, ellos inician una acción distinta. Y es, ¿qué vamos a hacer con Ana para que Ana no hable? ¿Qué hacemos con ella? Empieza el problema y entonces, discúlpenme aquí porque es que se pegan las palabras. ¡Ay! Ya. En este momento empieza la intención de hacer que Ana nunca hable. Hay una situación clara y es que ellos en ningún momento, ni Paul ni Iván, hablan de la posibilidad de convencer a Ana de que no hable. ¿Listo? Sino que desde el comienzo Iván convence a Paul que la única opción es que Ana siga muerta. Es decir, matemos a Ana. Desde ese primer momento. Que finalmente Ana sobrevive, perfecto. Es una tentativa de homicidio. Sí es una tentativa de homicidio. En este caso son coautores, pero no son coautores impropios, sino son coautores propios, porque los dos sujetan la sábana que le colocan a Ana para asfixiarla. Que finalmente Ana sobrevivió, es Ana Mil Vidas, ¿no? Ana sobrevive a esa asfixia también, pero los dos realizan materialmente la acción por acuerdo de voluntades, por división de trabajo, por importancia del aporte, etcétera, etcétera. Los dos la realizan coautor propio. Son coautores propios. Doctora, pero Paula ahí sabía, o sea, él tenía conocimiento de que estaba viva, o sea, como si él no hubiera hecho la suficiente fuerza para asfixiarla, porque finalmente cuando él le quita la sábana, él es el que le dice que despierta, como si él tuviera ya
la idea de que no había muerto. Mi doctora Gloria preciosa, recuerda lo siguiente. Lo primero es que él le pone la sábana, los dos le ponen la sábana y la asfixian, ¿no? Juran que está muerta. Y entonces Iván se va y le dice, limpia todo, límpiala bien y limpia todo. Y hay una escena donde Paul está limpiando todo el sitio y limpia el cuerpo de Ana con una esponja. ¿La recuerdas, doctora Gloria? Sí, sí, señor. La está limpiando, ¿no es cierto? Y entonces cuando termina de limpiarla, le coloca la sábana, coge su maleta y se va hacia la puerta. Y empieza a escuchar que alguien está tosiendo. Y él como que, ay Dios. Y voltea hacia los muertos, hacia los cuerpos, y sigue escuchando la tos. Entonces se va y destapa a Ana, el cuerpo de Ana, que tiene los ojos cerrados y se queda quieta. Y él le dice, abre los ojos que sé que estás viva. Y ella abre los ojos. Y él se va. Mira que solo en ese momento en que él tiene conocimiento que Ana sigue con vida y se va y trata de hacer que Iván nunca regrese. O sea, vámonos y ya, o sea, que pase lo que tenga que pasar y que él crea que esta vieja está muerta y ya, ¿sí? Que Iván finalmente se devuelve y es cuando Ana los ataca y los mata a los dos. Pero él no sabía al momento de asfixiarla que ella había quedado con vida. Eso se entera después. Y ese acto de asfixia es idóneo e inequívocamente dirigido a realizar la conducta, que se detiene, la conducta de matar, que se detiene por una circunstancia ajena a su voluntad, y es justamente que Ana sobrevivió. O sea, perdió el conocimiento, pero no se murió. Profe, y después se despierta. Iván le cogió las manos a Paul con la sábana para obligarlo a tapar, pero Paul no quería hacerlo. O sea que él, entre comillas, la asfixió, pero indirectamente. Claro, pero Paul no quería hacerlo, pero estaba de acuerdo en matarla. Ahí ya había un acuerdo de voluntades para matarla. Lo que no quería era matarla a él. Y por eso es que Iván le dice, ay, qué berraquera, ¿no? O sea, cosa que si nos descubren, pues fui yo el que los maté a los dos. No, señor, y lo coge y le obliga. Pero ya había acuerdo de voluntades, incluso muchísima importancia del aporte, porque toda la noche entre los dos lograron hacer que Ana no se escapara para poderla matar. Entonces, si hubiese sido así, o sea, incluso si finalmente el único que soporta o pone las manos sobre la boca de Ana con la sábana es Iván, Paul no se escapa, Paul es coautor impropio. Pero a los dos a estar poniendo las manos ahí son coautores propios. ¿Listo? Doctora, gracias. Entonces me asustaron en ese pedacito porque no escuché toser a Ana. No te preocupes. Un microsueño. También otro microsueño. Doctora Angie. No, profe, iba a decir lo mismo que mi compañero Hilberto, pero pues era eso, era que, digamos, él no tenía tanto la culpa porque Iván lo obligó a sostener la sábana, pero pues ya su merced dio como la claridad. Muchas gracias. A su merced. Doctora Vanessa. Doctora, yo creo que él tuvo un aporte significativo todo desde el principio hasta el final, porque él era la persona que trabajaba ahí y él conocía de pies a cabeza, digamos que la morgue y todo el hospital. Y de hecho, cuando él los deja un momento y le dice al otro que como que se baje a subir un contenedor donde iban a echar al otro muchacho, él le explica dónde están los contenedores, por dónde tiene que bajar, cómo tiene que subir. Cuando llega esta otra persona con el otro cadáver, él se encierra y él sale. Cuando estaban encerrados ahí, que se quedaron sin llaves, que la otra persona llega y lo saca, entonces mientras él va y saca la llave, o sea, él tuvo tantas oportunidades para detener las cosas, incluso antes de que la otra persona muriera, y él no lo hizo. O sea, él tuvo un aporte significativo grandísimo, tanto como Iván, en todos los hechos que se cometieron. Lo que pasa es que la otra persona era como la que incitaba las cosas, pero él igual ya sabía que no había otra opción. O sea, si él no lo hacía, si él no mataba a la muchacha, si él no le ayudaba a la otra persona, pues uno, yo creo que el otro también lo iba a matar. Y lo otro era también que pues iba a quedar sin trabajo y todo lo que hablaban de los papás y la vida de ellos. Entonces, él estaba de acuerdo, era lo que usted decía. Lo que pasa es que él no tenía, digamos, como esa malicia o ese alcance hasta allá de querer él matarla con sus propias manos, pero él sabía que no tenía otra opción. Entonces, tanto el uno como el otro tienen completa la culpa de todo lo que pasó. Sí, señor. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una posible tentativa de homicidio agravado, artículo 103, artículo 27, inciso 1, sobre Ana,
Pero como dicen varios de ustedes, habría unos agravantes. Y es que no la mataron porque sí, ¿no? O no buscaban matarla porque sí, sino era para silenciarla. Numeral 2 del artículo 104, para lograr la consumación de otra conducta o su ocultamiento. Y el numeral 6, que varios nombraron también, numeral 7, perdón, que varios nombraron también, que se refiere a la aprovechándose de las condiciones de indefensión o inferioridad de la víctima. En este caso son situaciones de inferioridad, no indefensión, que son sobre Ana, agravantes 2 y agravante 7. Ahora, acá hay una cosa importante y es algo que nos decía la doctora Judith. Dice, para mí es tentativa de feminicidio porque es que este tipo penal del 104A tiene varias circunstancias que podrían adecuarse dentro de lo que ocurrió en la película. Y es que en el 104A dice, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, no fue eso, o por motivos de su identidad de género, tampoco, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá. O sea, si pasó algo de esto, es feminicidio. A, tener o haber tenido una relación familiar íntima de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo y de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen. No está. B, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. ¿Sabían ustedes, doctores queridos, que este literal específicamente de instrumentalización sexual fue utilizado para calificar el homicidio de Juliana Zamboni como feminicidio? Justamente por lo que nos dijo la doctora Judith. Primero, porque sobre ella se realizó una conducta de instrumentalización sexual sobre su cuerpo. Y adicionalmente, porque se realizó por el literal F que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Eso hace, doctores hermosos, que se dé la tentativa de feminicidio. Pregunta, entonces, ¿es tentativa de homicidio o tentativa de feminicidio? ¿Cuál describe mejor lo que ocurrió con Ana? Tentativa de feminicidio, claramente. Homicidio. ¿De feminicidio? Homicidio. Feminicidio. Tentativa de feminicidio. Luego tendremos las agravantes del 104B, que son los agravantes propios del feminicidio, y encontramos que en el literal G dice, por medio de las circunstancias de agravación punitiva escritas en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del artículo 104. De manera que los agravantes que ustedes tuvieron en cuenta en el homicidio se pueden pasar al feminicidio en este caso. Entonces, tentativa de feminicidio por agravantes 2 y 7 del artículo 104 por remisión del literal G del artículo 104B, que fue quizás lo que la doctora Judith en su momento no nos alcanzó a advertir, pero efectivamente ella tiene la razón. En este caso, por esas dos circunstancias específicas de haber instrumentalizado el cuerpo de la mujer, haberla incomunicado y haberla privado de la libertad antes de la muerte, en este caso de la tentativa de muerte, el delito se califica como feminicidio y no como homicidio. Entonces, muy bien, doctora Judith. Creo que fuiste la única Póngame que lo 1000, doctora. Póngame 1000. Te pongo 1000. Listo, mi doctora hermosa. Y muy bien por los demás, porque efectivamente lograron la adecuación también de los agravantes, ¿no? Doctora Angie. Profe, yo tengo una pregunta. Si no se hubiesen muerto y fuésemos la defensa de Paul, ¿no hubiésemos podido decir que él tenía un problema psicológico ya que él ya había tenido relaciones con otros muertos, como psicológicamente lo de necrofilia? Tendríamos que establecer una base de inimputabilidad. El problema, como siempre, todo es de prueba, ¿no? Uno como defensa puede montar todas las estrategias defensivas que quiera, pero lo importante es que pueda probarlas. O al menos generar la duda razonable. Bueno, una duda, no duda razonable. Por las fotos que tenía en el celular de la
chica anterior que había abusado. Sí, Claro, pero es que una sabía cosa es ser la vagina y todo. ser un necrófilo y otra cosa es ser inimputable, guardadas las debidas proporciones. Los pedófilos tienen fotografías pornográficas de menores y eso no los hace enfermos o inimputables específicamente. ¿Me hago entender, doctora Preciosa? Sí, señora. La necrofilia es una filia al igual que la pedofilia. Es decir, es un placer por ciertas circunstancias o cierto amor. De hecho, la filia quiere decir eso. Filia es amor. Hacia ciertas circunstancias específicas. Entonces, filia es disfrutar o tener amor con muertos. Pedofilia, con niños. Entonces, si uno como defensa, o pues uno puede alegarlo todo, ¿no? Pero pues yo incluso como defensa, pensando en lo que me diría el juez, lo primero que me va a decir es eso. Entonces, un pedófilo también es un inimputable. ¿Mm? ¿Listo? Gracias, doctora hermosa. ¿Qué más hay con Ana? Ah, bueno, habíamos dicho que quizás unas lesiones por ahí de unas cachetadas que no recuerdo, pero digamos que sí. Lesiones. Sí, doctora, en el minuto 41, con 6 segundos se ve la cachetada. Gracias. Listo. Lesiones dolosas porque efectivamente quieren golpearla con Ana. Listo. Tentativa de homicidio, lesiones dolosas. Creo que eso es todo con Ana. Ah, no, mentiras, por acá hay otra. Secuestro simple. ¿Hay secuestro o no hay secuestro? Sí, obvio. Claro que lo hay. Sí, señores. Y entonces lo imputamos. Volvemos al mismo caso de Juliana Zamboni. Se imputó la circunstancia específica del feminicidio por haber mantenido privada la libertad incomunicada de la víctima, por haber realizado sobre su cuerpo conductas de tipo sexual o de instrumentalización de tipo sexual, pero también se le imputó el secuestro simple. ¿Listo? Ahí está. Entonces, no recuerdo cuál fue el doctor. ¿Steven? Por acá estoy, doctor. Jason Steve. Yo es que Steven. Jason Steve, sí señor, es un secuestro. Ahora, omisión de socorro. Vamos a ver la omisión de socorro. Que esa es respecto de Ana, ¿no? Todos estamos hablando respecto de Ana. Ahorita nos vamos con el amigo. No recuerdo la omisión de socorro. ¿Alguien recuerda el número de la omisión de socorro? ¡Yujú! Artículo 101. No, el 101 no es omisión de socorro. El 101 es genocidio. ¿Eso no es el 15? ¿Eh? El 15 ni siquiera son delitos. No, esperen a ver, unidad, parto, lesiones, aborto, lesiones, abandono. 131, doctora. 131, ese sí, gracias. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Ana se encontraba su salud o su vida en grave peligro en el momento en que despierta, no por lo que hicieran estos. O sea, ella estaba en situación de peligro de vida o de salud. Sí, Doc, porque de todas maneras no tendrían que haberla remitido a una sala pues médica para que le revisaran y pues ver si de pronto el corazón estaba funcionando bien y todo después de sufrir el ataque de catalepsia. Pero eso fue después de. Profe, es que ahí yo quisiera anotar algo al respecto. Dime, doctor Sabogal. Porque es que a mí me queda en duda lo de la tentativa de femicidio, porque es que yo lo veo desde este punto de vista. Asumamos que ella no haya sido mujer, ¿cierto? Eso ya nos cambia todo. No, es que voy para eso. Es que yo voy, es que la tentativa de homicidio hacia ella no fue por ser mujer, sino porque, entre comillas, como ser humano se despertó porque se suponía que estaba muerta y necesitaban borrar, entre comillas, esa condición de vida de esa persona. Entonces, no había una predisposición anterior contra la mujer en sí, sino una circunstancia contra ese ser vivo que apareció en ese momento que resultó ser mujer.
Yo lo veo desde ese punto de vista. Bueno, e- te digo esa- dos cosas. Te digo dos cosas, doctor Sabogal. Primero, tú tienes razón en que no se realizó sobre ella por el hecho de ser mujer, pero es que estás viendo solamente una fracción de lo que comporta el feminicidio. El feminicidio dice que causara la muerte a una mujer por su condición de ser mujer. ¿Listo? Si fuera hasta ahí, tienes toda la razón. Pero luego dice o, no y, o por motivos de su identidad de género. Eso hace que ya no solo sean mujeres. ¿Me entiendes? Porque el género no es el sexo. Puede haber feminicidio sobre miembros de la comunidad LGBTI, específicamente sobre personas que no hayan nacido con genitalidad de mujer, por expresión de género, sí. Sí, claro. Similar a lo que Entonces, nos decía sobre madres cabeza de familia. o, otra vez, otra o, en donde haya concurrido o antecedido alguna. Y empieza A, B, C, D. Pum, pum. Ahí está. Por eso es feminicidio. ¿Listo? Les voy a dejar subida hoy la sentencia de Juliana Zamboni para que la revise. Como la juez de conocimiento en ese momento, claro que esa es una sentencia de un preacuerdo, no es una sentencia de juicio, pero en ese momento, ¿por qué consideró que sí estaban los agravantes? Además, esa sentencia es muy completa porque mezcla mucho de lo que vimos en clase. Van a ver ustedes tasación de pena con todos esos delitos, van a ver cómo se mueve dentro de los cuartos. Ella los marca como cuartos medios, es decir, como un solo cuarto, y finalmente termina yéndose al segundo cuarto medio. Cuando uno saca la cuenta, se da cuenta. Y muy especialmente la forma en que considera, porque incluso varios agravantes se eliminaron en esa sentencia porque no se probaron, pero otros sí. ¿Y por qué considero que en este caso era instrumentalización de tipo sexual y por qué era feminicidio y no homicidio? Entonces esas sentencias se las voy a dejar colgaditas, ¿vale? Y lo que yo te comentaba respecto al artículo 61 con fundamentos en el aumento de la individualización de la pena hacia Iván. Sí. Sí, eso, señor, es muy posible que sí se tome la ponderación, en eso tiene razón. claro. Ahora, estamos aquí debatiendo en la omisión de socorro. Lo que dice la doctora, el nombre de la doctora que intervino, no recuerdo qué dijo, pero es que habría que llevarla para ver si su corazón estaba bien o no estaba bien después de la catalepsia. Hay una cosa y es que nosotros también estamos asumiendo que es catalepsia, ¿no? Realmente en ninguna parte de la película se menciona que Ana tuviera un episodio de catalepsia. Y Los si fue síntomas una del momento catalepsia con base a que ella sufría de catalepsia, o si fue que alguien la durmió y le bajaron, eso se puede hacer mediante drogas, lo suficiente, los signos vitales para darla por muerta. Nosotros nunca supimos por qué Ana fue dada por muerta. Asumimos, como hizo bien nuestro fiscal estrella, el doctor Caldas, en que ella tenía catalepsia, pero finalmente no lo sabemos. Entonces, en el momento en que Ana se despierta, este chico, Javi es el muerto, ¿no? Javi Sí. dice, démosle agua, subámosla para que la revisen tranquila, no pasa nada, vas a estar bien, no sé qué dice más, pero es más por la sorpresa de que ella está en ese momento, pero en sí, yo en ese preciso momento no observo que Ana tenga un riesgo para su vida o su salud, no lo veo. Y eso sería discutible en una omisión de socorro. Pero pues como yo no tengo la verdad revelada de todo, vamos a dejar la omisión de socorro. ¿De acuerdo? Con la salvedad que dice, doctor Bonet. Doctora, quiero hacerle una preguntita. Señor. El literal B del 104A se refiere a actos de instrumentalización con el cuerpo. Yo supongo que se refieren a un cuerpo, es decir, a una persona viva, no a un cadáver, ¿correcto? Y esos actos de instrumentalización, cuando sucedieron en esta película,
sucedieron bajo el supuesto que era un cadáver. Entiendo que no se puede Oye, qué instrumentalizar. buen punto, doctor Bonet. Excelente Es, punto. es que, doctora, se lo digo porque es que con la Sería un doctora contrasentido, Judith, ¿sí o no? con la doctora Judith y otras dos compañeras y otros dos compañeros estuvimos discutiendo eso. Y la doctora Judith propuso el literal B, como ella lo dijo. Yo propuse el F en cuanto al feminicidio porque yo dije que veía la privación de la locomoción, pero que el B no lo veía. Y precisamente no veo el B porque cuando se trata de un cadáver, y esto nos lo enseñó el doctor Páez, se habla de cosificar, no de instrumentalizar. Ajá. Entonces, esos actos sexuales, bueno, no los podemos llamar sexuales porque era un cadáver, sucedieron bajo el supuesto De que era un cadáver. que era un cadáver. Entonces, para que se configurase el homicidio, yo vería el literal F, en efecto, sí. Tienes Como, toda la razón, doctor. Claro, no había visto esa contradicción. Tienes toda la razón. Entonces sí sería solo el literal F, que es por haberla mantenido privada de la libertad. ¿Listo? en ese debate nos demoramos como 2 horas, le cuento. Pero sí, tienes toda la razón. Muy bien, Bueno, doctor Pérez. gracias, Hoy he doctor. aprendido algo nuevo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo. Creo que ahora sí acabamos con las circunstancias de Ana. No acabamos con Ana, pero sí con las circunstancias de Ana. Homicidio preterintencional sobre Javi. Sí, es homicidio preterintencional. No es homicidio con dolo eventual. No, 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 es preterintencional. ¿Cuál es la intención? Evitar que se vaya a, que siga pidiendo ayuda en la puerta y además callarlo. Entonces le vamos a dar unos puños. Está emberracado. Pero que lo quiera matar, no hay intencionalidad de matar, hay intencionalidad de agredir, de causarle lesiones. Y se le pasó la mano y lo mató. ¿Listo? Entonces es homicidio preterintencional sobre Javi. ¿Listo? Homicidio tentado agravado. Esto era, creo que de Ana. Acá. Es que no veo. Ya. Listo. Destrucción, supresión, ocultamiento de elemento material probatorio. Sí, muy bien, doctor. Es posible que se pueda encontrar. El problema, como siempre, será de prueba, pero pues como nosotros tenemos la prueba que nunca tiene nadie y es que tenemos todo el video, toda la película, sí. toda la Y película no, montada, y el entonces no hay director de rollo. la película se dio cuenta de todo eso. Sí. Listo. Ahí, dejemos el irrespeto a cadáveres. Ahora, vamos a diferenciar las circunstancias específicas de las formas de participación. Perdón, un segundo, borro acá. Mientras tanto, mi doctor Caldas Profe, cuenta. yo tengo una pregunta, no sé si de pronto ya la respondió algo, pero y ojalá no la embarre. Pero ahí no le van a, no le imputan a estas personas nada sexual, No. ¿no? Lo máximo lo que te digo sería el respeto a cadáveres y eso siendo un apasionado como tú. Ah, bueno. Listo. Entonces, homicidio agravado, artículo 104, numeral 12.6 sobre Javi. ¿Es autor? ¿Es coautor? ¿Es qué? Es autor. Él lo mató ¿Autor? solito. Ah, bueno, homicidio agravado sobre Javi no era. Espérame, No, este es era homicidio homicidio tentado, preterintencional. preterintencional. Pero el, ah, bueno, sí, ya lo explicó con lo De del arriba otro. ya no, el de arriba se anula. Este no estaba aquí, sí. Este no es. Homicidio preterintencional sobre Javi. Grado de participación, autor. Listo. Tentativa de feminicidio. ¿Es qué? ¿Autor, coautor? ¿Qué? Coautor. ¿Coautor propio o impropio? Propio. Propio. Coautor propio. Muy bien. Coautor propio de tentativa de feminicidio. Destrucción, supresión, elemento material probatorio por haber limpiado. ¿Es qué? Coautor Coautor impropio. impropio. Porque él no fue el que limpió. Ujú. Autor impropio porque no limpió, el que limpió fue Paul. Muy bien.
Coautor impropio. La escena la limpiaron ambos, Paul con un trapo e Iván con un trapero. Ujú. Ah, ¿sí? No recuerdo eso. Ah, sí ayudó, sí, señor. No me acuerdo. listo. Sí, un La momento en que limpiaron ayudó. los dos. Sí, Yo fueron los confío en dos. ti. Sí, Coautor antes, propio, listo. antes de que sacara el cadáver de Javi. Omisión de socorro. Ambos. Propios o impropios. Impropios. Propios. Coautor propio de omisión de socorro. Y respeto a cadáver. Propios. Propio. Autores propios. Ninguno. Coautores propios. Doctora, ahora que usted menciona la omisión de socorro, Ujú. nos había dicho el doctor Suárez que era un delito de sujeto cualificado. Pues yo la verdad le insistí No le y veo. otros compañeros le insistieron mucho que no, Yo no le veo. pero él se nos mantuvo en que era de sujeto cualificado. O sea que había que ser Por ejemplo, médico para atender y si exacto. tenía ese conocimiento que entonces no. Y nosotros le discutimos y le discutimos No. en ese punto y no. Además, ¿sabes por qué? Porque una cosa tan sencilla como esta. Un taxista va a las 3 de la mañana por una vía de Bogotá. Le sacan la mano un pasajero y le dice, hermano, lléveme a un hospital. El taxista lo lleva y cuando lo está llevando se da cuenta que está herido, supremamente herido. Dice, uy, este man se me va a morir acá, me van a echar la culpa a mí. Y lo bota del carro. ¿Hay omisión de socorro? Para mí sí, total. Sí. Obvio que sí. ¿Y es sujeto Pues activo me- calificado? No. No, es simple. Sí, eso le decíamos al Él doctor dice, ¿el qué? que No dice tenía que que, servidor público o el personal de la salud. o sea, que tenía que tener conocimiento sobre ese tema. De lo contrario, no, si era un particular que no tenía conocimiento, no tenía culpa ni Es el médico. nada. o el No sé, discrepo, salvo voto. Pues Y al igual nosotros que usted. Milena también le discutió mucho, yo y otros compañeros, y no nos aceptó que era sujeto cualificado. Hubieran conocido este ejemplo, hubieran dicho a ver qué hubiera dicho el doctor. Listo. Profe, y respeto a cadáveres no se da. ¿Por qué lo colocaron? No, ¿te acuerdas que dijimos que lo dejábamos por si acaso? Como por fiscales así apasionados, que era más fácil sustentar un irrespeto a cadáveres que un acceso carnal, aunque yo estoy de acuerdo en que no hay ninguno. No, O sea, aquí no, lo para dejamos mí no ahí, hay porque es medio. que nunca hubo cadáver. Ujú. Secuestro simple. Sí. Coautor Propio. propio. Lesiones personales sobre Paul. Ustedes dicen que le pegó. Es Sí, la cacheta. autor. Autor. Y así queda la imputación de, bueno, haciendo un esfuerzo enorme, la imputación de Iván. ¿Listo? Y la de Paul ya es más sencilla, porque es casi los mismos delitos. No, son los mismos delitos, Son los mismos, sino que en calidad excepto por las lesiones personales. Esas sí no van, porque pues él es la víctima. ¿Listo? ¿Listo, mis Doctora, doctores? última pregunta antes de ponernos a llorar. Ay, no vamos a llorar. No vamos a llorar porque aquí nadie se ha muerto. Solamente Paul y Iván. De resto nadie más se murió en este módulo, así que Pero tranquilo. es que uno no solo llora cuando la gente se muere, sino cuando se distancia. No nos vamos a distanciar, no es que estamos en la misma universidad. Pedro está triste por usted, profe. No, pero eso le dice a todas, yo ya lo sé. Y son todos los hombres, Eso es la mayoría. Dime, mi doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, dime. Bueno, doctora, aquí va la pregunta. En el secuestro simple no nos sucede lo mismo que el secuestro en el paseo millonario. En este caso, el secuestro simple, pues también es parte del camino delictual hacia el homicidio tentado de Ana. No, O sea, porque de haciendo, hecho ellos una y otra vez evitan matar a Ana, no sé si te has dado cuenta. Ellos dicen vamos a matarla, pero finalmente nunca hacen nada. Hasta, de hecho, la única vez que realizan un acto idóneo e inequívocamente dirigido para matar a Ana es cuando le ponen la sábana. la sábana. De resto, nada más. De hecho, Mm. antes de eso, no hay forma de calificar una tentativa de homicidio.
No hay forma, porque no hicieron nada. Solamente la mantuvieron privada de la libertad y la amarraron, no más. Pero nunca, y decían que le iban a matar, pero nunca hicieron nada real para matarla. Nada. ¿Ves? Entonces no lo podemos tomar dentro del camino delictual justamente por eso. Si la querían matar, mátenla de una vez. ¿Para qué la mantienen secuestrada? ¿Para matarla? O sea, ¿es necesario mantener a alguien secuestrado para matarlo? Muchas dudas. No, no siempre es el fin. Es que hubo un momento en que ellos pensaron que ella se había comunicado con un familiar y dijeron, no, pues todo se acabó, entonces ya no la podemos matar. Entonces hubo actos, pues ajenos a ellos que interrumpieron esas acciones. Y si yo Pero no la bueno, quería, si ya no la podían matar, ¿por qué la seguían manteniendo secuestrada? Eso antes refuerza más el secuestro. No lo deja dentro del camino del homicidio. Si ya no la querían matar o ya no la podían matar, ¿por qué la tuvieron secuestrada? pues es Si que ella ya había hablado. cuando dijeron ya no la podemos matar, empezaron a llevarla hacia arriba ya pues para decir que estaba viva, sino que suena el teléfono, es el papá de Ana y dice que lo llamaron de ese número. Ella les había hecho creer que el papá le había contestado y que en efecto ya sabía que ella estaba viva. Entonces ellos dijeron nada que hacer, nos toca subir y decir que ella está viva. Y por eso es que en ese momento desisten de matarla y cuando ya la van subiendo es que suena nuevamente el teléfono, es el papá y él dice, Dicen, no, me ahora sí llamaron van de a este matarla número. otra vez. ¿Cómo? Entonces dijeron, ahora sí vamos a matarla. Exacto, volvemos al plan original porque ya nadie sabe que está viva. Y listo, y la devuelven. ¿Y por qué no la matan? No, ahí sí, ahí cuando la devuelven sí empiezan las deliberaciones, si va a ser con pastillas o qué es lo que van a hacer y en un descuido ella se les vuela y viene la arrastrada y todo eso. Yo creo que el secuestro sí está, es muy fácil. O sea, me parece a mí, doctora, que el fin ulterior aquí es el homicidio de Ana. El fin ulterior de ellos es el homicidio de Ana. Sí, claro. Así como dijo la Corte Suprema, el fin ulterior era el hurto y que pues el secuestro de 10 horas, si yo desde que hice la primera transacción hasta que hicieron la última, pasaron 10 horas con la persona secuestrada, pues que el fin ulterior era el hurto, entonces que no había secuestro. Me parece a mí que de principio a fin, aunque con ciertas interrupciones, el fin ulterior de ellos dos era matar a Ana para encubrir pues lo que habían hecho. Es que de hecho hay una cosa que tú dices, doctor Bonet, que es cierta, y es que una y otra vez los interrumpen, ¿no? La primera vez que la iban a matar, bueno, que estaban hablando de matarla, llega un camillero y ellos se esconden en el sitio este, ¿no? En el armario, digámoslo así. Después, entonces ocurre lo de este muchacho Javi, y entonces tampoco la pueden matar porque están pendientes de Javi. Luego de eso, entonces es lo de la llamada. Luego de la llamada, entonces finalmente dicen, bueno, ahora sí, la vamos a matar. ¿Cómo la vamos a matar? Con Ya se esto, les con vuela. esto, con esto. Toca ir por una almohada, toca ir por no sé qué, toca ir por sí sé cuántas. No, incluso antes de eso ya se les había volado, porque es cuando la traen de nuevo y él le dice, bueno, ya ahora sí la vamos a matar. ¿Pero con qué? Con pastillas. No, se demoraría mucho muriéndose. Entonces con una almohada, no hay almohadas acá. Entonces póngale una sábana y ya, la trae y una vez listo, ya, lo hicieron. Desde el momento en que ella se escapa hasta el momento, o sea, desde el momento en que reciben la llamada del padre de Ana, hasta el momento en que Ana se escapa, en ese lapso de tiempo no hubo nada que los interrumpiera para matarla. Y no la mataron. Desde el momento en que ella se escapa. En que el lapso de tiempo entre llama el papá de Ana y Ana se escapa. Entre esos dos momentos hubo un momento. Ahí nada pasó y no la mataron. Pues cuando llama el papá de Ana, ellos de inmediatamente se devuelven. Y ahora sí la ¿Y vamos por a qué no la matar. mataron? Pues porque Y Ana no empiezan a se mirar escapó la ahí, forma. se escapó después. ¿Cómo? Ella Sí, es, pero ella es- empiezan a mirar la forma de hacerlo sin dejar rastro. pero eso es después de que ella se escapa. Estás cortando los tiempos. Hay un Sí, tiempo pero de ellos, nada los detuvo y aún así no la mataron y la mantuvieron secuestrada. Yo pienso que sí habría secuestro.
pero pero ese secuestro era ¿con qué fin? Para matarla. Exacto. El fin ulterior era el secuestro, así como la Corte dice que el fin ulterior era el hurto en el caso del paseo millonario y por eso no se debe imputar el secuestro. Aquí el fin ulterior era el homicidio. Doc, yo personalmente pienso que no, pero insisto, dejémoslo como salvamento de voto, no hay problema. No lo tomaría como Bueno. acto copenado. A No lo ser tomaría que- como acto copenado. Que lo califiquemos como concurso. Sí, No, como no claro. concurso. O sea, no habría secuestro. Lo que dice el doctor Bonet, no habría secuestro. No, pero si ¿Listo? lo dejamos como secuestro, quedaría en concurso en... Ah, sí, quedaría en concurso con secuestro y con la postura del doctor Bonet no quedaría como acto copenado y sería concurso aparente. No habría secuestro. Doctor Esther. Doctor Esther, tienes tu micrófono apagado. Ahí. Aló, ya. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta. De acuerdo pues a la película vista, ¿sí habría un secuestro? Ah, es lo que estábamos discutiendo ahorita. Por eso. Pero en mi concepto no habría secuestro, solamente doctor Bonet. No habría secuestro, sería la tentativa de homicidio, toda vez de que, dice la doctora o explicaba que iba como el correr delictivo para llegar a un fin, ¿cierto? Y si bien es cierto, ellos tratan de esconderla, o sea, de secuestrarla, pero ese no era el fin de ellos, el fin era matarla. Es lo que dice justamente el doctor Bonet. Yo difiero de esa idea por lo que vimos dentro de la película, pero la respeto y lo dejamos como salvamento de voto. ¿Listo? Y es que ustedes dicen no habría secuestro. Ok. No hay problema. Gracias, mi doctora Esther. Gracias, doctora. Doctores, número 1. Les ruego, por favor, que me tengan en sus pensamientos y me aguanten la molestadera durante el fin de semana, porque a través del grupo de WhatsApp voy a publicar las notas, tanto del segundo parcial como del final y la definitiva. Cosa que si alguien no está de acuerdo, por favor me lo haga saber para que estén pendientes. Porque durante, esperen, domingo, 9, sábado, domingo. Creo que hasta el miércoles. Porque entre lunes y martes paso notas físicas y oficiales a la universidad, entonces ya no habría lugar a reclamos. Para que ustedes estén pendientes durante el fin de semana, si me hace algo falta, si profe, yo no saqué eso, lo que sea, ¿listo? Para que estemos pendientes de las notas del parcial 2, que es el que nos hace falta. Ustedes saben que en el parcial 3 todos tienen 5, entonces ese no creo que haya reclamo sobre ese, salvo que ustedes digan que no, que sí, que quieren un 0 o un 1, pues me dicen y yo con todo el gusto se los pongo. ¿Listo? Y pues nada, mis doctores bellos, de verdad un gusto con ustedes, son las 8:10 de la noche, toda hora yo le robo clase al profesor, me va a poner queja pues en la decanatura, que le estoy invadiendo su clase, le estoy usurpando su tiempo. No debe estar calificando los exámenes. Fue un gusto conocer los doctores, a los que pude conocer presencialmente en nuestras clases y a los que no de manera virtual. De verdad, un enorme abrazo para todos, independientemente de si ustedes se van a dedicar al derecho penal o no, tienen madera para esto. Están muy bien preparados, son muy juiciosos, son muy unidos, tienen un grupo muy bonito. Y los que no son del grupo, que sé que hay 3 o 4 personas, especialmente unas señoritas que no hacen parte del grupo, son personas que vienen muy bien formadas y que están también en muy buen camino. Entonces Dios nos permita que nos encontremos más adelante. Dios los bendiga muchísimo y los siga manteniendo hasta que culminen su carrera. Y de ahí para allá que nos encontremos en los estrados judiciales, en la calle, nos tomamos un café o algo, si me perdonan si se me olvidan sus caritas, son muchos estudiantes y muchos de los que tengo virtuales nunca los he conocido, entonces peor se me olvida, pero de verdad muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este mes. Bendiciones enormes a todos y los quiero un montón, ¿vale? Nos hablamos durante el Gracias, Doc. Gracias, doctora. Muy querida. Muy amable, gracias. Bendiciones, doctora. Comencé a extrañarte tan pronto me dijiste adiós. Doctora, que esté muy bien. Que estén muy bien, doctores. No se les olvide, durante el fin de semana no hay que entregar parcial. Por favor, ríen la voz. Y les envío entonces sus notas finales. ¿Listo? Que estén muy bien. Listo, profe. Chao, Bendiciones, gracias. muchas gracias. Muy Vale, amable. Doctora, feliz gracias. noche. Feliz